A ella, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, narraremos la historia de Samwell Tarly, Sam el Mortífero, novicio de la ciudadela de Antigua y hermano juramentado de la Guardia de la Noche. Hoy vamos a narrar la historia de Samwell Tarly, personaje fundamental en la historia de Canción de Hielo y Fuego. En estas crónicas, además de conocer su terrible infancia hasta su ingreso en la Guardia de la Noche, podremos profundizar en la trama más allá del muro que no contamos en la segunda parte de las crónicas de Jon Nieve. Y en la siguiente crónica de Sam concluiremos en Festín de Cuervos, donde conoceremos la interesantísima trama de Antigua que aún no hemos narrado. Estas son las crónicas de hoy, así que desembarquemos en Antigua, cabalgad conmigo hasta Colina Cuerno y comenzamos. Samwell Tarly nació en Colina Cuerno en el año 283 después de la conquista, es decir, 15 años antes de los sucesos de Juego de Tronos. Su padre es Lord Randyll Tarly, su madre Lady Melessa Florent, y tuvo 4 hermanos pequeños, una hermana llamada Tala, otras 2 niñas y el pequeño Deacon. Como curiosidad decir que la madre de Samwell es prima de la esposa de Stannis Baratheon, Selyse Florent, lo que convierte a Sam en primo de Shireen. Los Tarly son una familia antigua y honorable, vasallos de los Tyrell de Alto Jardín, y Samwell nació destinado a heredar tierras ricas, una fortaleza sólida y un mandoble casi legendario llamado Veneno de Corazón, forjado en acero valirio y que se transmitía de padre a hijo desde hacía casi 500 años. Si su señor padre sintió algún orgullo cuando nació Samwell, este se fue desvaneciendo a medida que el muchacho crecía, regordete, blando y torpe. A Sam le gustaba escuchar música y componer canciones, vestir ropas de terciopelo y jugar junto a los cocineros en las cocinas del castillo, rodeado por los aromas deliciosos de los pasteles de limón y las tartas de arándanos. Sus grandes pasiones eran los libros, los gatitos y la danza, pese a su torpeza natural. Pero la mera visión de la sangre le daba mareos y lloraba si veía matar un pollo. Aún así, su padre le obligaba a mirar cómo destripaba sus piezas de caza. Por Colina Cuerno pasaron una docena de maestros de armas que intentaron transformar a Samwell en el caballero que su padre soñaba. El niño recibió insultos y bastonazos, lo abofetearon y lo mataron de hambre. Uno lo hizo dormir con la cota de malla para hacerlo más marcial, otro lo vistió con las ropas de su madre y lo hizo desfilar por las afueras del castillo para ver si la vergüenza le inculcaba algún valor. Pero Sam no hacía más que engordar y cada vez era más asustadizo, hasta que la decepción de Lord Randyll se transformó en furia y desprecio. En una ocasión, 2 brujos de Card vinieron a Colina Cuerno, mataron a un uro e hicieron a Sam bañarse en la sangre caliente porque decían que eso le daría valor. Pero en vez de valor, le dieron arcadas y vomitó, y su padre mandó azotar a los hechiceros. Lord Randyll también intentó que Sam aprendiera a nadar, y para ello lo tiró al estanque que había al pie de Colina Cuerno. Cuando Ser Highhunt lo sacó del agua, se llevó 2 horas tosiendo y desde entonces jamás se atrevió a meterse en ningún lugar que lo cubriera por encima de la cintura. Al cumplir los 10 años, viajó con su padre en una galeaza desde Antigua hasta el Rejo, defraudándolo una vez más al descubrir que las travesías navales le producían mareos y vómitos. Ya en el Rejo, la cosa no fue mucho mejor. Al despuntar el alba, los gemelos Horas y Hobert Redwyne encontraban siempre una nueva manera de humillarlo, y hasta el propio Lord Paxter Redwyne se burlaba de él. Además, al verlo, desechó la idea de aceptarlo como paje y copero, y de casar a su hija Desmera con él, tal y como era intención de Randyll Tarly. Otra decepción para el señor de Colina Cuerno.
Por fin, después de haber dado a luz 3 niñas, Lady Tarly le dio a su señor esposo otro hijo varón, y desde aquel día Randall no volvió a mirar a Sam. Dedicó todo su tiempo a su hijo pequeño, un niño robusto y feroz, mucho más de su agrado. Samuel conoció así varios años de paz y tranquilidad con su música y sus libros. Sus libros. A Sam le encantaba leer y llegó a leerse todos los libros de la biblioteca de Colina Cuerno. Quizá aquello le inspirara valor para solicitar a su padre que le permitiera viajar a Antigua y estudiar en la Ciudadela. Pero Lord Randall Tarly dijo que allí le pondrían cadenas al cuello, que ningún hijo de la casa Tarly llevaría jamás una cadena y que los hombres de Colina Cuerno no se inclinaban ante ningún señor menor. Y como castigo, durante 3 días y 3 noches, Sam había sollozado hasta caer dormido, encadenado de pies y manos a una pared, con una cadena extra para el cuello, tan apretada que apenas le permitía respirar. Esta fue la infancia de Samuel de la casa Tarly, hasta que amaneció el día del 15º día de su nombre, cuando lo despertaron y se encontró con el caballo ensillado y el equipaje listo. 3 soldados lo escoltaron hasta un bosque cercano a Colina Cuerno, donde su padre estaba desollando un ciervo. «Ya eres casi un hombre y sigues siendo mi heredero», dijo Lord Randall Tarly a su hijo mayor, sin dejar de limpiar el despojo con un cuchillo largo. «No me has dado motivos para desheredarte, pero no te permitiré que te quedes con las tierras y el título que corresponden a Deacon por derecho. Veneno de corazón debe ser para un hombre que pueda esgrimirlo, y tú no eres digno ni de tocar la empuñadura. Así que he decidido que hoy anunciarás que deseas vestir el negro, renunciarás a todo derecho sobre la herencia de tu hermano y emprenderás el viaje hacia el norte antes de que anochezca. De lo contrario, mañana habrá una cacería, tu caballo tropezará en estos bosques, tú te caerás y morirás. O eso le diré a tu madre. Y por favor, no imagines que te resultaría fácil desafiarme. Nada me produciría mayor placer que darte caza como al cerdo que eres». Dejó el cuchillo de desollar a un lado. Tenía los brazos empapados de sangre hasta el codo. «Así que puedes elegir. La guardia de la noche». Metió las manos en las entrañas del ciervo, le arrancó el corazón y se lo mostró. «O esto». Sam no lo dudó, anunció su partida al muro, despidió a su familia y viajó hacia el Castillo Negro, momento en el que da comienzo su papel en Juego de Tronos. La historia de Sam en Juego de Tronos y Choque de Reyes queda perfectamente explicada en las crónicas de Jon Nieve, parte 1 y parte 2, por lo que en esta ocasión haremos un resumen antes de adentrarnos en el punto que nos interesa, Tormenta de Espadas. En el Castillo Negro, Sam sufrió más humillaciones por parte de sus compañeros y el maestro de armas, Ser Alistair Thorne, le puso el mote de Ser Cerdi. Sin embargo, gracias a su compañero Jon Nieve, las burlas del patio fueron a menos y con el tiempo vio que Sam podía aportar su talento a la guardia sin tener que esgrimir una espada. Sam sabía hacer cuentas, leer y escribir. Había leído muchos volúmenes en Colina Cuerno y el saber era un bien escaso en el muro. Jon convenció al maestre Aemon para que lo aceptara como mayordomo y ayudante personal, y así consiguió que Sam fuera aceptado en la Guardia de la Noche. Sin embargo, el puesto que ahora ocupaba había pertenecido por 4 años a Chet, y este pasó a ser ahora encargado de las perreras. Una degradación que más adelante tendría funestas consecuencias. Para prestar su juramento a la guardia, Sam abandonó la fe de los 7, pues ninguno de los 7 oyeron nunca sus plegarias en Colina Cuerno, y en su lugar lo hizo junto a Jon frente a un árbol corazón, donde quizá los antiguos dioses le prestaran oídos. El Lord Comandante Mormont comprobó aquel mismo día lo útil que sería Samuel Tarly para la guardia, cuando Fantasma encontró los cuerpos de Othor y Jaffer Flores. Al verlos, Sam se dio cuenta que algo no iba bien. Hacía días que aquellos cadáveres estaban allí, pero no se estaban pudriendo. Y no le faltaba razón.
En el Castillo Negro, Othor se levantó, convertido en un espectro, e intentó matar sin éxito al Lord Comandante Mormont. Y con la intención de averiguar más sobre los caminantes blancos, buscar a los exploradores desaparecidos y recabar información sobre los salvajes, el Lord Comandante preparó una expedición más allá del muro, en la que Sam partiría como encargado de los cuervos. Tras muchos días de marcha llegaron al Torreón de Craster, donde Sam dibujó un mapa siguiendo las indicaciones del propio Craster, y en él señaló el punto donde se estaban congregando Mance Rayder y el resto de salvajes. Durante su estancia en el Torreón, Sam conoce a Ellie, una de las hijas y esposas de Craster. La chica estaba embarazada. Aquel abominable salvaje tomaba por esposas a sus propias hijas y, según la propia Ellie, si nacía niño se los entregaba a los dioses fríos, aquellos que llegan con el frío blanco. Un frío que venía demasiado a menudo últimamente. Sombras blancas de ojos brillantes como estrellas azules. Sam intentó convencer a Jon para que ayudase a Ellie a escapar de allí, pero la Guardia de la Noche no intervenía en aquellos asuntos y partieron al puño de los primeros hombres sin ella. Y allí, al pie de un árbol, Fantasma encontró un depósito de vidriagón, también conocida como obsidiana, y un viejo cuerno de guerra. Jon entregó el cuerno a Sam, además de una punta de lanza y una docena de puntas de flecha. Y hasta este punto, desde la llegada de Sam al Castillo Negro hasta la partida de Jon Nieve desde el puño de los primeros hombres, como hemos dicho, tenemos un resumen del libro Juego de Tronos y Choque de Reyes que ya abordamos en las crónicas de Jon. Pero, ¿qué sucedió después? Por supuesto, el Lord Comandante Mormont no se quedó de brazos cruzados mientras Corin Mediamano, Jon Nieve y el resto de exploradores volvían de los colmillos helados, sino que preparó empalizadas para una posible defensa desde el anillo central de las milenarias ruinas. Fosos, estacas, abrojos en las laderas. Mormont ordenó reparar hasta la última grieta del muro, coronarlo de antorchas y poner como vigías a los hombres con mejor vista en todo el perímetro del muro y a lo largo del río Agua Lechosa. A Sam le dio unas órdenes muy precisas en cuanto acamparon en el puño. Si llegaban a atacarles, no debía intentar demostrar que valía para pelear. Debía mandar un mensaje y un cuervo al Castillo Negro y a la Torre Sombría. De no hacerlo, el Lord Comandante le juró que le perseguiría por los 7 infiernos. Y mientras esperaban el regreso de los exploradores, Sam practicaba con el arco, mejorando considerablemente su puntería. Pero entre las sombras también había hombres de la guardia que conspiraban para rebelarse contra el viejo oso. Uno de aquellos hombres era Chet, aquel al que Jon Nieve había desplazado de su cómodo puesto de mayordomo para poner en su lugar a Sam. 14 hermanos conformaron aquel complot y Chet tenía previsto matar a Sam para que ningún cuervo llegara al Castillo Negro. Aquel día, sin embargo, había sido más oscuro de lo habitual. El agua estaba espantosamente fría y el bosque demasiado silencioso. Los lobos habían desaparecido. Cuando llegaron noticias de que Mance Rayder trataría de atacar el muro, Mormont ordenó que al día siguiente partirían a la guerra, preparándose para lanzar una ofensiva desde el noroeste por la retaguardia. Pero nada de eso sucedió. La noche se presentó con un aire gélido y una nevada que impediría los planes de los conspiradores. Pero Chet quiso darse el gusto de matar a Ser Cerdi y cuando se encontraba frente a Sam, puñal en mano, 3 toques de cuerno hicieron que se orinara en los calzones. Un toque de cuerno indicaba el regreso de los exploradores, 2 la llegada de los salvajes, pero 3 eran para el terror helado, los otros. En el puño de los primeros hombres había 300 hermanos negros. Bajo las colinas, los caminantes blancos y los espectros eran cientos. Pero Sam cumplió su tarea. Envió los cuervos avisando del ataque y luego vio cómo los arqueros lanzaban una lluvia de flechas ante un enemigo que no se detenía. El viejo oso ordenó entonces que usaran flechas de fuego, lo que provocó que los espectros se retrasaran en su avance. Atacaban desde el norte y desde el sur, y no solo había humanos, también había espectros de animales,
entre ellos un oso enorme. El horror se adueñaba de los caballos mientras los espectros atravesaban el muro de piedra, al tiempo que los cuernos de la guardia ordenaban tomar monturas y retirarse. Sam soltó al resto de los cuervos y en ese momento se dio cuenta de que no había mandado los nuevos mensajes que había escrito, indicando que la batalla estaba perdida. Fue entonces cuando los vio. Los muertos subían por las piedras, algunos con cotas de malla, otros medio desnudos. Casi todos eran salvajes, pero algunos portaban atuendos negros. Echó a correr mientras los arqueros derribaban a los espectros con flechas en llamas, pero por cada enemigo engullido por el fuego, una docena salía a su paso. En medio del caos, la nieve y la muerte, el Lord Comandante, Sam y varias decenas de hombres de la guardia descendieron al galope por la ladera sur, atravesando un enjambre de manos negras, ardientes ojos azules y copos de nieve. En aquella marea de pesadilla, a diestro y siniestro, los hermanos negros eran arrancados de sus monturas. Las antorchas giraban en el aire, las hachas y espadas hendían la carne muerta, y Samwell Tarly sollozaba mientras se aferraba desesperadamente a su caballo, con una fuerza que jamás había imaginado poseer nunca. Poco más de 70 hombres llegaron al abrigo del bosque encantado, mientras más de 200 hermanos negros caían ante la ira silenciosa de los dioses fríos. Y hasta aquí la primera parte de la historia de Samwell Tarly. Pronto tendréis disponible la segunda parte, donde continuaremos la historia de Sam en Tormenta de Espadas hasta el final del libro Festín de Cuervos. Gracias como de costumbre a mis espadas leales de Patreon por apoyar mi contenido mes tras mes. Recuerda que puedes seguirme en redes sociales y no lo olvides, si te ha gustado dale a me gusta, compártelo y suscríbete.